Saludos a todos que están conectados el día de hoy en mi canal de YouTube. Sé que Dios tiene una palabra de edificación, de bendición para cada uno de ustedes. Sé que este es un día de visitación, es un día de manifestación de la gloria y del poder de Dios. El día de hoy vamos a seguir en la serie de este mes, gobernando en los lugares celestiales. Y el tema que vamos a compartir en esta mañana se titula Bendecidos en los lugares celestiales. Y vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 1, el verso 3. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiendo predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y ciencia espiritual. El tema que vamos a compartir se titula Bendecidos en los lugares celestiales. Sé que Dios va a hablar a nuestras vidas, el Señor nos va a enseñar muchas cosas. Dios va a traer libertad, va a traer sanidad a través de esta palabra. Dios nos bendijo desde nuestra posición en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual. La pregunta es que si Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, ¿por qué algunos hijos de Dios no viven bendecidos? No viven con esa bendición espiritual manifiesta en su vida y manifiesta en las áreas de su vida. Debemos entender que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Cuando Él nos da una palabra, la palabra es verdadera. La palabra es verdadera y digna de ser recibida por todos. Entonces vamos a ver cuáles son las causas del por qué esta palabra que muchos de nosotros confesamos, que somos bendecidos en los lugares celestiales, por qué en algunas personas no se manifiesta y no se hace una realidad en su vida. Primero es porque algunas personas ven Efesios 1, capítulo 1, verso 3 solamente como un concepto, o hasta a veces se ha aprendido de memoria, y no se ha revelado en el Espíritu, no se ha alumbrado en el entendimiento, no hay un entendimiento espiritual, porque debemos entender que la palabra es espíritu y para poderla discernir tenemos que ser personas espirituales. Por esa razón, algunas personas no la entienden, la ven solamente como letra, la ven solamente como un concepto teológico, pero no se le ha revelado en su espíritu. En el momento que se revela en su espíritu, se abre el entendimiento y Dios te da sabiduría, esa palabra se empieza a manifestar y tú la empiezas a disfrutar. Entonces esto es muy importante, que se nos abra el entendimiento, que podamos tener revelación. Por eso el apóstol Pablo oraba para que la iglesia en Éfesos recibiera espíritu de sabiduría y revelación en estas verdades espirituales que son poderosas, que nos transforman y que nos liberan. También debemos entender que para que toda bendición se manifieste en nuestras vidas, también debemos tomar nuestra posición en los lugares celestiales, porque somos bendecidos en los lugares celestiales. Entonces los lugares celestiales habla de lugares espirituales, habla de caminar y andar en el Espíritu. O sea, las bendiciones espirituales no se pueden manifestar en gente terrenal.
Las bendiciones espirituales no se pueden manifestar en gente carnal, en gente sensorial, que no es guiado por el Espíritu Santo, que andan por sus sentidos, que andan en las obras de la carne. Entonces, para nosotros poder disfrutar de esas bendiciones espirituales, tenemos que ser personas espirituales. Para que nosotros podamos disfrutar de esas bendiciones espirituales, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo, y no solamente escuchar, sino obedecer la voz del Señor. Y esas bendiciones espirituales van a afectar nuestras vidas personales, nuestra vida familiar y nuestra finanza, y vamos a poder disfrutar de toda esa bendición espiritual. O sea, tiene que haber en nosotros una determinación de llenarnos del Espíritu Santo de Dios y de llenarnos de la palabra. Entonces no se puede manifestar la bendición espiritual en gente que duda y en gente que camina en incredulidad, gente que duda a la palabra, gente que anda en incredulidad, gente que no tiene fe. Entonces tenemos que, para que la bendición espiritual se pueda manifestar y pueda afectar todas las áreas de nuestra vida, tenemos que caminar en el poder de la fe. Tenemos que ser llenos de la fe, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios y tenemos que ser llenos de la palabra. Que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones con salmos, con cánticos, ser llenos del Espíritu Santo con alabanza, con adoración y con la palabra del Señor. Entonces Pablo entendió que la bendición espiritual no tiene nada que ver con lugar físico, sino con la posición espiritual y la posición en los lugares celestiales. Por eso Efesios capítulo 6, el verso 20, dice: por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hablé de él y cómo debo hablar. Aquí el apóstol Pablo estaba pidiéndole a la iglesia de Éfeso que orara por él. Él era embajador en cadena, estaba encarcelado por causa de predicar la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo un hombre que está preso, que está en un lugar físico desagradable, puede decir que está bendecido? Puede estar bendecido con toda bendición espiritual, porque el apóstol Pablo entendió que esa circunstancia era pasajera, pero la bendición espiritual era eterna. O sea, Pablo, a pesar de ser encarcelado por predicar el evangelio, de no estar en un lugar físico agradable, él entendió que estaba bendecido en los lugares celestiales. Él entendió que esa tribulación era momentánea, pero la gloria de Dios y la bendición de Dios es eterna. Nadie ni nada nos puede quitar la bendición que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Ni las circunstancias pasajeras, ni un lugar que esté pasando problema y dificultad. La bendición espiritual y la bendición eterna va a estar vigente y va a prevalecer y va a vencer a través del poderoso nombre de Jesús. Entonces el apóstol Pablo, él sabía que él podía vencer esas circunstancias pasajeras con las armas espirituales. Él sabía que iba a vencer esa circunstancia que estaba padeciendo a través del poder y de la bendición espiritual que estaba sobre su vida. Entonces, cuando entendemos la geografía espiritual, vamos a gobernar en la geografía natural. Cuando hablo de geografía espiritual es entender nuestra ubicación, nuestra posición en los lugares celestiales. Nosotros no estamos abajo, nosotros estamos arriba. Nosotros no somos cola, somos cabeza. Entonces, cuando nosotros entendemos y se nos revela la posición y la autoridad que nosotros tenemos, vamos a gobernar en la creación, vamos a gobernar en las circunstancias y en las dificultades de este mundo. Entonces, esto es muy importante. Entonces, cuando entendemos y nos posicionamos en los lugares celestiales, vamos a gobernar en los lugares terrenales. Entonces, si hay circunstancias, si hay pandemia, si hay enfermedad, si hay mortandad, si algo se está moviendo en lo terrenal, nosotros tenemos que tomar nuestra posición espiritual.
y usar la autoridad que Dios nos ha dado. Entender que el reino de Dios no es una religión y que no estamos buscando la palabra y buscando a Dios solamente para que nos resuelva los problemas pasajeros o los problemas personales. Entender que estamos en un reino superior, que si gobernamos a través de la oración, a través de la palabra, las demás cosas van a venir por añadidura. Por eso Dios te dice y Dios te demanda que tomes tu posición en los lugares celestiales y vas a ver la gracia y vas a ver la bendición de Dios en toda tu vida. Entonces, cuando nos posicionamos en el reino, vamos a dominar y vamos a gobernar en este sistema anti Dios. Debemos entender que una cosa es la creación y otra cosa es el mundo. La creación, dice la palabra de Dios, que Dios dijo que era bueno en gran manera, pero este sistema está gobernado por gente impía, por gente perversa. En este sistema es un sistema anti Dios. Por eso se están aprobando leyes que van en contra del diseño de Dios, van en contra no solamente del diseño de la palabra de Dios, sino va en contra de la misma naturaleza, va en contra de la misma creación. Entonces, cuando nosotros tomamos nuestra posición espiritual en los lugares celestiales, nosotros vamos a gobernar y vamos a cambiar las circunstancias, vamos a cambiar los problemas y vamos a establecer la eterna voluntad de Dios en esta tierra. Entonces nosotros fuimos sacados del dominio de las tinieblas y estamos en el reino de Dios. Las tinieblas no nos pueden dominar, la enfermedad no te puede dominar, la pobreza no te puede dominar, el temor no te puede dominar. Nosotros somos de un reino superior, es hijos del reino de Dios. Camina como tal, debes conocer tu identidad, debes conocer tu naturaleza, debes empezar a caminar en esa mentalidad del reino de Dios. Nosotros somos gobernados por Dios, no somos gobernados por las tinieblas. Nosotros somos gobernados por el reino de Dios. Nosotros no somos dominados por el mundo. Entonces, cuando entendemos eso, se va a manifestar nuestra victoria. Las bendiciones espirituales se van a manifestar y va a afectar y va a transformar cada área de nuestras vidas, porque la bendición es espiritual, pero los efectos son visibles. Por ejemplo, cuando Abraham bendijo a su hijo Isaac, le dio una palabra, le dio una bendición, pero empezó a prosperar, empezó a ser bendecido. La gente empezó a ver el fruto de la bendición de Abraham en Isaac. Igualmente Jacob fue bendecido por Isaac. Se llevó solamente una palabra de bendición. Esaú se quedó con todas las posesiones de su padre Jacob, pero Jacob fue más bendecido que Esaú, porque la bendición es espiritual, pero los frutos se van a ver en todas las áreas de nuestra vida. Los frutos se van a ver en el matrimonio, en la relación con nuestros hijos, se van a ver en nuestra salud, en nuestras finanzas, se van a ver en la paz de Dios y en el propósito eterno del Señor. Entonces esto es algo muy importante. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones espirituales desde nuestra posición en los lugares celestiales? En Efesios capítulo 1, verso 4, dice así la palabra de Dios. Dice que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Entonces hay un principio del reino muy importante. Todo lo que es primero gobierna. Nosotros fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que fuimos escogidos en Cristo Jesús desde antes de la creación. Fuimos escogidos desde antes de este mundo. Si nosotros fuimos creados antes de este mundo, es porque fuimos diseñados para gobernar este mundo. Fuimos diseñados para gobernar por encima de la creación. Entonces, cuando nosotros se nos revela esto no solamente va a ser un conocimiento, esto va a ser una realidad
en nuestras vidas. Por eso Jesús dominaba sobre la creación. Por eso Jesús ordenaba la tempestad. Por eso Jesús caminaba sobre las aguas. Porque Él entendía su posición, su autoridad desde los lugares celestiales. Y eso se nos tiene que revelar a nosotros. Aún en el libro de Génesis, el Señor nos revela esta verdad. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios creó el espíritu del hombre. Y dice la palabra que Dios nos bendijo. ¿Qué bendijo Dios? No estaba hecho la creación, todavía no estaba terminada la creación. Dios bendijo el espíritu del hombre y Dios puso la capacidad de señorear y de gobernar y la capacidad de ser bendición en el espíritu del hombre. Ese diseño no ha cambiado, ese diseño todavía está en nuestras vidas y fue restaurado y fue ampliado por Cristo Jesús en el nuevo pacto. Entonces Dios nos escogió para gobernar, Dios nos escogió para dominar, Dios no nos escogió para ser débiles, para andar de fracaso en fracaso. Dios nos escogió para caminar de gloria en gloria. No fuimos escogidos para la derrota, fuimos escogidos para la victoria. Cristo venció al mundo, Cristo venció al diablo, Cristo venció la enfermedad, Cristo venció la escasez, caminó en lo sobrenatural, caminó sobre las aguas, reprendió tempestades, venció la muerte y nosotros fuimos escogidos en Él. O sea que si Cristo hizo todo eso, nosotros también lo podemos hacer. Aún el mismo Cristo dijo que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros las podemos hacer. Entonces nuestra escogencia fue en Cristo. Fuimos escogidos desde su victoria. Fuimos escogidos desde su plan eterno. Por eso cuando entendemos la gracia de Dios, anhelamos cada día crecer en el conocimiento de Cristo. Somos transformados por el Espíritu Santo de Dios. Somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Cristo es formado, Cristo crece en nosotros y la vida y el poder de Cristo se manifiesta transformándolo todo. Qué palabra tan hermosa. Y oro al Señor, intercedo en esta hora para que todas las personas que estén escuchando y viendo este video se te pueda revelar en tu espíritu, en tu vida y en tu familia. También otra de las bendiciones espirituales dice que fuimos escogidos para ser santos y sin manchas delante de Él. Eso lo puede leer en Efesios capítulo 1, verso 4. Entonces por nuestra fuerza no podemos caminar en santidad. Dice la palabra de Dios que el culto voluntario no tiene ningún poder en los apetitos de la carne. La religiosidad no tiene ningún poder contra el pecado. La religiosidad no tiene ningún poder contra las obras de la carne. La religiosidad no tiene ningún poder contra el pecado y contra la maldad. Entonces, algo que aprendió el apóstol Pablo y que debemos aprender también nosotros es aprender a caminar en la gracia de Dios. No caminar en nuestras propias obras, no caminar en nuestras propias fuerzas, sino poder caminar en la obra de Cristo y en el poder y la vida de Cristo. Que nuestra plataforma de vida sea la obra perfecta y la obra consumada de Cristo Jesús. Que no confiemos en nuestra carne, que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en lo que Cristo hizo, que podamos depender de Él, que como dijo Pablo, mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y después dice el verso de Gálatas 2:21, dice, yo no desecho la gracia. Entonces cuando nosotros nos empeñamos a caminar en nuestro ego, en nuestro yo, en nuestra fuerza, en nuestras habilidades, desechamos la gracia de Dios. Y cuando desechamos la gracia de Dios, vamos a vivir frustrados, vamos a vivir deprimidos, porque no podemos caminar y manifestar el reino de Dios
en nuestra fuerza. Necesitamos la gracia y necesitamos el poder del Señor. Debemos entender también que somos santificados por la sangre de Cristo. Somos santificados en su palabra. La Biblia dice, el mismo Señor dice en Juan 17, en la oración que Cristo hizo al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso es necesario que nosotros podamos escuchar la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos santifica y nos aparta para un propósito que es más grande que nosotros, para un propósito y para un plan que es más grande que los planes personales que tú puedas tener. Entonces debemos trabajar en la fuerza del Espíritu Santo y no en nuestros esfuerzos naturales, no en nuestros esfuerzos mentales ni emocionales, sino a través del poder y de la gracia del Espíritu Santo de Dios. Entonces la gracia de Dios es entender que no somos nosotros, sino Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es lo que dice la palabra de Dios. Si nos vamos a esforzar, vamos a esforzarnos en la gracia, vamos a conocer la gracia, vamos a conocer a Cristo Jesús, vamos a llenarnos del Espíritu Santo de Dios, vamos a llenarnos de la fuerza de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es tu fuerza, no es tu brazo, es el brazo del Señor. No es nuestra fuerza la que va a pelear en este tiempo a favor de nosotros. Va a ser el Señor que va a pelear, y el Señor va a derrotar a todos sus enemigos. Se va a levantar y van a ser esparcidos todos sus enemigos. La gloria de Dios se va a manifestar de una manera poderosa y de una manera gloriosa. Entonces debemos entender el poder de la gracia. Cuando oramos para que Dios quite algo, quite un obstáculo, quite algo de nuestra vida, como lo hizo Pablo, debemos entender que la gracia de Dios es poderosa, que la gracia y el favor de Dios nos ayuda en nuestros problemas. Aunque no se quite el problema, la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Segunda de Corintios, búsquelo ahí en su Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 8 al 9. Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces la gracia y el favor de Dios es algo vasto, es algo grande, es algo infinito, es algo suficiente. La gracia y la bendición de Dios, que es espiritual, nos ayuda en nuestras debilidades, nos perfeccionan y nos capacitan y nos preparan para lo grande que Dios tiene para nosotros. Entonces, en este tiempo de pandemia, lo que necesitamos es la gracia de Dios, es el favor de Dios. Y todo este tiempo, la gracia de Dios nos va a ayudar en las debilidades, porque puedes tener debilidades en este tiempo de pandemia, de cuarentena, debilidades en la finanza. Puedes estar débil por causa de la opresión, por causa de la depresión. Puedes tener limitaciones, como lo que pone en este sistema, muchas limitaciones. No se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Pero en medio de esto, la gracia de Dios está obrando en nuestro interior. La gracia de Dios está rebosando y está transformando nuestra familia. La gracia de Dios está abriendo puertas. La gracia de Dios está manifestando milagros. La gracia de Dios está manifestando sanidad y la va a seguir manifestando. La gracia de Dios va a traer crecimiento espiritual. La gracia de Dios va a traer multiplicación de discípulos, porque no va a ser nuestra fuerza, va a ser la fuerza de Dios en nosotros. Por eso debemos acercarnos al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios no llega ni tarde ni después. Dios llega justo a tiempo. Su gracia va a llegar en el momento oportuno, en el momento que más nos necesitemos, en el momento que menos pensamos. La gracia de Dios se va a manifestar. Por eso yo creo que esta semana y lo que queda del mes de julio y todo este año, la gracia de Dios nos va a sostener,
la gracia de Dios nos va a transformar poderosamente. La gracia de Dios es nuestro socorro. La gracia de Dios nos va a socorrer en los problemas familiares, en los problemas personales, en los problemas empresariales. Entonces yo declaro proféticamente que vas a tener un entendimiento de la gracia y la gracia de Dios va a arropar nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras esposas. La gracia de Dios se va a manifestar poderosamente. Hay una abundancia y una riqueza de gracia que se va a manifestar en nuestras vidas. Entonces fuimos escogidos en Cristo para caminar en santidad, sin mancha delante de Él, porque la sangre de Cristo nos limpia y la sangre de Cristo nos santifica. Otra de las bendiciones es que fuimos adoptados hijos y aceptos en el amado. Y vamos a leer Efesios capítulo 1, versos 5 al 6. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces fuimos adoptados por el amor que el Padre le tiene a Cristo. Fuimos adoptados en Cristo. Ahora somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos herencia. Y si Dios, el dueño del universo, el dueño de todo, es nuestro Padre, nosotros somos herederos de todas las cosas. Tenemos herencia. Y eso es una de las bendiciones espirituales más grandes que nosotros tenemos que entender. Tenemos herencia por su gracia, no herencia por lo que nosotros hemos hecho, sino que tenemos herencia por lo que Cristo ha hecho a favor de nuestras vidas. Entonces, una de las bendiciones más grandes es poder disfrutar del amor de Dios. Fuimos adoptados en su amor. Imagínense, si un esposo ama a su esposa, la va a consentir y la va a bendecir. Si un padre ama a su hijo, le dará cosas buenas por causa del amor. Entonces, si nuestro Dios y Padre nos adoptó en Cristo por amor, Él nos dará todo lo que nosotros necesitamos y nos dará aún más allá. Si Él no escatimó de dar a su Hijo Jesús, con Él nos dará todas las cosas. Entonces, si Dios, imagínense, si Dios ama aún las aves del cielo y les da alimento, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? Si tú tienes una mascota, tú la amas y tú les das alimento. Y si tú tienes un hijo, tú le vas a dar más allá de una mascota. Entonces Dios te va a dar mucho más de lo que tú necesitas. Lo que Dios necesita es que tú confíes, que tú puedas creer, que te dejes de quejar, que te dejes de murmurar, que dejes la apatía hacia Dios, que te empieces a tener comunión y a disfrutar el amor del Padre, porque Dios te está esperando. Dios está esperando que tú ores, Dios está esperando que tú adores, que tú te deleites en su presencia. Entonces no te afanes, disfruta del amor de Dios y Dios va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Entonces nosotros somos aceptados y no rechazados. Di ahí conmigo: yo soy aceptado, no soy rechazado. Efesios capítulo 1, el verso 6 dice: somos aceptos en el amado. Cristo, el amado del Padre, Él le dijo a Cristo: este es mi Hijo amado y en Él me complazco. Si su Hijo, entonces nosotros somos aceptados en su Hijo amado. Somos aceptados porque Dios ama inmensamente a Jesucristo. Y ahora nosotros, porque somos adoptados, podemos disfrutar del amor del Padre. Podemos disfrutar de su amor, de su misericordia, de su gracia y de su presencia. Entonces, si el Dios creador, el Dios del universo, el Todopoderoso, te ha aceptado por amor, debes entender
que lo tienes todo. Puedes disfrutar lo bueno, puedes disfrutar lo agradable y lo perfecto del Señor. Puedes disfrutar de la comunión con tu Padre Celestial. Puedes disfrutar los momentos de oración. La oración no es algo religioso. La oración es disfrutar el amor del Padre. Puedes disfrutar su compañía. Puedes disfrutar su presencia. El amor de Dios te envuelve, el amor de Dios te abraza, el amor de Dios te sana, el amor de Dios te libera. Recibe en esta hora el toque del amor de Dios. El amor de Dios sana tu corazón, el amor de Dios echa fuera la amargura, el resentimiento, la depresión. Entonces el entender que somos aceptados en el amado del Padre nos libera del rechazo, nos libera de pensar que la gente nos rechaza. Entonces si estás herido de rechazo en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, si te abandonaron en el matrimonio, si te botaron del trabajo, si te criaste sin tus padres, si te sientes que todos te menosprecian y no quieren tener amistad contigo, y si te traicionaron en la amistad, el amor de Dios te inunda, el amor de Dios te sana. Yo puedo en esta hora percibir en mi espíritu que muchas personas están siendo tocadas por el amor del Padre. Mucha gente que piensa que está rechazada en su mente, en las emociones afectadas por el rechazo, en esta hora recibe el amor del Padre. Hemos recibido de su amor en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu del amor de Dios. Y el amor de Dios echa fuera el temor, echa fuera el miedo y echa fuera el rechazo en tu vida. Entonces eres bendecido porque eres aceptado, no rechazado. Quiero que lo digas ahí conmigo. Soy bendecido porque no soy rechazado, soy aceptado. Y también somos redimidos y tenemos la sobreabundancia de la sabiduría de Dios. Efesios capítulo 1, el verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces tenemos redención por su sangre, es decir, Cristo pagó un precio de sangre por nuestra libertad. Somos libres de las tinieblas, libres de la enfermedad, libres de la muerte, libres de la pobreza. Una persona que es esclava, una persona que está cautiva, valora más la libertad que muchas personas. Tenemos que valorar la libertad que Cristo nos ha dado. La sangre de Cristo nos libera. La sangre de Cristo es muy poderosa porque nos limpia de nuestro pecado y nos limpia de nuestras maldades. La sangre de Cristo nos santifica y por ella podemos entrar al lugar santísimo, al lugar de su gloria. Podemos entrar al trono de la gracia, recibir su gracia, recibir su favor, estar en el lugar de la gloria, estar en un lugar celestial de comunión con Dios, de poder disfrutar de su presencia, poder disfrutar de que Dios envíe ángeles para que nos ayuden, para que quiten los tropiezos, para que quiten los obstáculos de nuestros caminos. Entonces por eso cuando entendemos el poder de la sangre de Cristo, vamos a estar tranquilos, vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad. Deja el temor, deja el miedo, deja de estar escuchando malas noticias, empieza a escuchar la palabra, entiende el poder de la sangre de Cristo cubre tu vida, cubre a nuestros hijos, cubre a nuestra familia. Ningún arma forjada contra nosotros podrá prosperar. La sangre de Cristo nos guarda y nos ha liberado de toda oscuridad y de toda tiniebla. Las tinieblas no podrán tocar nuestra casa, no podrán tocar nuestra familia. Entonces cuando entendemos la sangre, entendemos que somos ricos en la gracia, ricos en el favor, ricos en la bendición de Dios. Nosotros no solamente tenemos gracia,
tenemos la riqueza de la gracia, porque la gracia te da una riqueza espiritual, te da entendimiento, te da una sobreabundancia de sabiduría, te da una paz que no te la da el mundo, te da gozo, te da alegría. Puedes tener gozo en medio de la dificultad y eso es lo que va a suceder. Vas a disfrutar de la gracia de Dios. Entonces necesitamos entender que la mayor riqueza no es lo material, es la riqueza de su gracia. Y cuando entendemos la riqueza de su gracia, vamos a caminar en una verdadera prosperidad, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Hombres como José, Daniel, Salomón fueron ricos en la gracia, fueron ricos en sabiduría y Dios lo puso en alto. Es el tiempo donde Dios nos va a poner en alto, Dios nos va a promover y vamos a ver la gloria y la gracia de Dios. Entonces en este tiempo de pandemia y de cuarentena necesitamos su gracia, necesitamos las riquezas de su gracia. En este tiempo, por la revelación de la palabra, declaro que se activan las bendiciones espirituales. Declaro que se activan las riquezas de la gracia de Dios. Y otra de las bendiciones espirituales es la sobreabundancia de sabiduría e inteligencia. Y eso es lo que se manifiesta ahora sobre tu vida. Todo velo de oscuridad, todo velo hechicero se quita de tu mente, se quita de tu corazón. Toda ceguera espiritual se va en el nombre de Jesús. Oro para que Dios abra tus ojos espirituales, tus oídos espirituales. Declaro la sabiduría y la inteligencia de Dios sobre tu vida. Salomón fue un rey poderoso y próspero porque Dios le dio sabiduría. José fue el segundo después del faraón porque él tenía sabiduría. El profeta Daniel fue puesto en los negocios del reino. Era 10 veces más sabio que los nobles de Babilonia porque él tenía sabiduría. La sabiduría es una bendición espiritual. Que estés escuchando palabras de sabiduría es una riqueza que tú tienes que valorar. Sabiduría e inteligencia espiritual es un tesoro que está en un baúl y que Cristo nos dio la llave. Y lamentablemente muchas personas no quieren abrir ese baúl. Tienen la llave, pero no quieren abrir el baúl y recibir la sabiduría y la inteligencia espiritual. Mucha gente ni siquiera a veces se siente animada de conectarse, de escuchar una palabra. Pero a través de esta palabra tú estás abriendo un baúl de sabiduría que va a venir sobre tu vida. Es hora de abrir los tesoros de la sabiduría y la inteligencia que Dios tiene para nosotros. La bendición es espiritual y la bendición es la sabiduría. Y vas a ver que cuando tienes sabiduría, todo va a cambiar. Tu familia, tus relaciones, tus finanzas va a cambiar, vas a tener discernimiento. Entonces te profetizo que esta semana, a pesar de lo que podamos oír, a pesar de lo que podamos ver, vamos a tomar posesión de nuestro lugar celestial y se va a manifestar esa bendición espiritual eterna y vigente que lo va a transformar todo en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios grande. Tu presencia, Señor, se hace presente y se manifiesta en nuestras vidas. Se manifiesta, Señor, en cada casa, en cada persona que está viendo y escuchando este video. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos llenes de un manto de sabiduría, de inteligencia, de bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Que el poder de tu Espíritu Santo pueda sanar las mentes, los corazones. Mucha gente atada por el temor, la depresión pueda ser liberada. Gente enferma pueda ser sanada. Gente que no entiendes le pueda abrir el entendimiento, Señor. Gente que está apagada en su espíritu se puede encender en esta hora, Padre. Que puedan ser tocados en esta hora. Y maramalama shaira valebakai. Shatarabalababakay, Arama y Sumira Labaki Arabasai, Eramalama Sotarabalababakay Rababasai, Erana Masovarabalababakata Rabasai,
y cataramalima y subirá la bacay. Manifiéstate, Señor, en nuestras vidas. Llénanos de tu gracia, ayúdanos en medio de estas debilidades, en medio de estas limitaciones, en medio de estas aflicciones. Que sobreabunde tu gracia, Señor, tu gracia, tu poder, oh Dios. Prepáranos, Señor, para lo grande que viene, Señor. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos la oscuridad de las naciones, la oscuridad de la nación en Venezuela, en Latinoamérica, en el mundo, Señor. Que la luz de tu palabra, Señor, ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y malema shatarabalaba bakai, arrama y soma lama makai. Mucha gente en esta hora está recibiendo un manto, un fuego, el fuego de Dios, la sabiduría de Dios, la gracia de Dios. Hay cosas sobrenaturales que están sucediendo en las casas, en las personas que están escuchando. Mucha gente está siendo quebrantada en esta hora por el Espíritu Santo de Dios. Mucha gente está resucitando. Mucha gente está resucitando en su espíritu. Mucha gente está siendo liberada en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Oh marama satarabalaba bakiara masai. Iranamaleva somaramalama katarabasai. Somaramaliva riba satarabakai. El amasobarabakai. Habla las lenguas del Espíritu. En esta hora el Espíritu Santo empieza a ministrar a tu vida. Empieza a ministrar a tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Recíbelo de Dios. Recibe la gracia. Recibe la paz. Recibe la bendición espiritual. Empiezas a entender, a valorar la riqueza de la gracia, las bendiciones espirituales en el nombre poderoso de Jesús. Va a recibir una fortaleza. Dios aumenta tus fuerzas como la fuerza del búfalo. Recibe la paz de Dios en tu mente y en tu corazón. Nico arrama saito levaki anaila maisumira la bakata rabashai levakoi baishai. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Saludo a todas las personas que estuvieron conectadas, a todas las personas que nos saludaron por el chat. Les bendecimos, les amamos en el amor del Señor. Esta semana vamos a hacer un devocional que va a hablar acerca de lo sobrenatural. Hay algunos pastores del estado Zulia que lo van a hacer y de varios lugares. Vamos a orar porque la gracia de Dios se va a manifestar. Debe entender también que el dar, la generosidad, es una gracia. Es una gracia que nos enriquece, que nos bendice. Por eso el día de hoy no dejes pasar este momento profético. Séllalo con tus diezmos, con tu ofrenda, en las cuentas que te hemos pasado. Yo quiero que siembres, porque la gracia de prosperidad y de bendición se va a derramar sobre tu vida. Siembra el día de hoy. Para el próximo domingo también prepara una ofrenda de generosidad. Esta semana es una semana de gracia, de lo sobrenatural y de los milagros de Dios. Un gran abrazo, muchas bendiciones.